Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Sean bienvenidos una vez más a su refugio favorito para desentrañar los secretos más jugosos del universo del espectáculo turco. ¿Preparados para sumergirnos en un mar de intrigas, pasiones y, por supuesto, mucho drama? Acomódate, sírvete tu cafecito virtual porque hoy vamos a destapar una olla de grillos que sigue dando coletazos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, mis amores, hoy vamos a diseccionar las recientes declaraciones de Kerem sobre Hande, ese amor eterno, que, según él, jamás podrá borrar de su memoria. Analizaremos cada matiz de sus palabras, el contexto en el que fueron pronunciadas y, por supuesto, la avalancha de reacciones que han provocado tanto en el público como en los voraces medios de comunicación. Prepárense para un torbellino de emociones, teorías conspirativas y un ineludible baño de nostalgia. Pero antes de zambullirnos de lleno en este culebrón, permítanme recordarles que este canal respira gracias a su cariño y apoyo incondicional. Así que si son recién llegados a esta comunidad chismosa, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido. Cada clic, cada suscripción, cada comentario nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor y más picante chismorreo del mundo turco. Gracias de antemano. Perfecto. Ahora sí, acomódense en sus asientos porque la historia que vamos a contar hoy es de las que quitan el sueño. ¿Recuerdan el tsunami mediático que desató la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? El galán con esa sonrisa capaz de derretir glaciares. Ella, la belleza exótica que conquistó corazones a nivel mundial. Se cruzaron, se enamoraron en el set de rodaje de la exitosísima Senkalkam, y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en la pareja dorada del momento. Su romance fue una vorágine de flashes, fotos robadas a escondidas, escapadas románticas a destinos paradisíacos y gestos públicos de cariño que alimentaron la fantasía de millones de fans en cada rincón del planeta. Eran la pareja ideal, la personificación del amor verdadero, el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos creer. Pero como suele ocurrir en la vida real, el idilio llegó a su abrupto final. La ruptura de Kerem y Hande fue un mazazo para muchos. Las redes sociales estallaron en un volcán de mensajes de tristeza, desconcierto, desilusión y, por supuesto, un sinfín de especulaciones sobre las causas que llevaron a la separación. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué la pareja perfecta había dinamitado su compromiso? Las teorías eran tan variadas como inverosímiles: problemas de agenda imposibles de conciliar, diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, e incluso la sombra de un posible nuevo amor acechando en el horizonte para alguno de los dos. Los más osados hablaban de presiones familiares y estrategias de marketing. Ahora, tras la tempestad, Kerem Bürsin vuelve a agitar las aguas con unas declaraciones que han removido los cimientos de la comunidad Hanke y han provocado un nuevo debate sobre el estado actual de su relación con Hande. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Pues bien, durante una reciente entrevista, al ser interrogado sobre su vínculo con Hande, el actor respondió con unas palabras que han sido interpretadas de 1000 maneras diferentes: Hande es un amor eterno que nunca olvidaré. ¡Boom! La bomba explotó y las redes sociales se transformaron en un campo de batalla. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Kerem sigue perdidamente enamorado de Hande? ¿Es una sutil forma de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿O es simplemente un respetuoso reconocimiento a una relación que fue fundamental y que marcó un antes y un después en su vida? Aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chismorreo, a analizar cada palabra, cada gesto, cada posible significado oculto detrás de esta declaración. En primer lugar, desmenucemos la frase en sí: un amor eterno. La palabra eterno tiene un peso enorme. Evoca algo que trasciende el tiempo y el espacio, algo que permanece inalterable a pesar de las adversidades y las circunstancias cambiantes. Sugiere que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, el amor que Kerem sintió por Hande es un sentimiento profundo e imborrable que lo acompañará a lo largo de su existencia. No es un simple capricho ni un enamoramiento pasajero, sino algo mucho más arraigado. Pero la frase continúa con que nunca olvidaré. Esto, en principio, podría interpretarse como una simple muestra de respeto y cariño hacia una persona que fue extremadamente importante en su vida. No olvidemos que Hande y Kerem compartieron momentos muy intensos, tanto a nivel personal como profesional. Trabajaron juntos codo con codo durante largas jornadas de rodaje, viajaron juntos, se enfrentaron juntos a la implacable presión mediática, compartieron sueños y confidencias.
Es lógico, por tanto, que esos recuerdos hayan dejado una huella imborrable en ambos. Sin embargo, también existe una corriente de pensamiento que interpreta estas palabras como una clara señal de que Kerem aún alberga sentimientos románticos por Ande. Algunos fans acérrimos de la pareja siguen convencidos de que la ruptura fue un error, un malentendido que podría solucionarse con un poco de diálogo y buena voluntad. Y estas declaraciones de Kerem, según ellos, son la prueba irrefutable de que la llama del amor sigue viva, aunque sea tenue. Pero seamos realistas por un momento, la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hande Erçel, por su parte, ha seguido adelante con su vida. Actualmente mantiene una relación sentimental con el también actor Hakan Sabank, y todo apunta a que se encuentra feliz y enamorada. ¿Será que las palabras de Kerem llegan demasiado tarde? ¿O acaso Hande también guarda un lugar especial en su corazón para Kerem, a pesar de haber pasado página? La verdad es que solo ellos dos conocen la respuesta. Nosotros, desde la barrera, solo podemos especular, teorizar y analizar la información que tenemos a nuestro alcance. Pero independientemente de lo que realmente signifique esta declaración de Kerem, hay algo que es innegable: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel dejó una huella imborrable en el panorama del espectáculo turco. Su romance fue un fenómeno mediático sin precedentes que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en ídolos de masas. Y aunque la relación sentimental llegó a su fin, el recuerdo de Hanke permanece vivo en la memoria de sus fans, que siguen soñando con una posible reconciliación. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Existe alguna posibilidad de que retomen su relación donde la dejaron? Solo el tiempo tiene la respuesta. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, analizando cada movimiento, cada declaración, cada rumor que surja alrededor de esta historia. Porque, seamos sinceros, el drama forma parte de nuestra naturaleza humana y nos encanta saber qué ocurre con la vida amorosa de nuestros ídolos. Es una forma de evadirnos de la rutina y de soñar con finales felices. Y ahora, mis queridos chismosos, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos diseccionado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, ese amor eterno que, según él, nunca podrá olvidar. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que se le han dado a estas palabras y hemos reflexionado sobre el enorme impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo turco. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y, por supuesto, un toque de drama. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué creen que significan las palabras de Kerem? ¿Piensan que es posible una reconciliación con Hande en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans incondicionales de Hanke. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero recordarles una vez más que este canal se alimenta de su cariño y apoyo. Así que si les gustó el vídeo, no duden en darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor y más jugoso chismorreo del mundo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.